Buenas tardes, les saluda el abogado Marco Ramiro Ceballos Altamirano, maestrante de Derecho Civil de la Universidad de Guayaquil. A mi lado, mi colega, el doctor Víctor Hugo Cabezas. Vamos a tratar el tema del análisis del test de motivación de la Corte Constitucional del 2008 y las pautas jurisprudenciales de la Corte Constitucional 2019. Víctor. Doctor, buenas tardes a todos. Soy el doctor Víctor Hugo Cabezas. Vamos a hablar el día de hoy de la motivación como garantía constitucional y jurisdiccional. La motivación es una garantía constitucional fundamental que hace efectiva la garantía al debido proceso y el derecho a la defensa, efectivizando el Estado de Derecho al tener una característica de obligatoriedad, doctor, que en toda decisión o resoluciones emitidas por funcionario público debe ser motivada, so pena de responsabilidad y de declarar la nulidad de acto administrativo, limitándolo a la esfera de legitimidad formal que se concentra a que el poder público debe ajustarse a su competencia y a sus procedimientos jurídicamente dispuestos y a la legitimidad material, que es el porqué del acto a lo que se definimos como motivar. Ahora, nuestra Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho a ¿qué? El derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías, como son el derecho de las personas a la defensa, que incluirá las siguientes garantías, como son: las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentran debidamente motivadas se considerarán, doctor, nulos. Las servidoras o servidores públicos serán responsables por estos actos y serán sancionados. Ahora, el test de motivación en la Corte Constitucional del año 2008 lo establece como un procedimiento razonable para examinar ante una presunta vulneración de la garantía de motivación constante en la sentencia número 227-12-SEP-CC de fecha 21 de junio del 2012, con la cual se pretende evaluar la adecuada y suficiente justificación de las decisiones judiciales y administrativas, propendiendo a la argumentación jurídica válida, razonada, lógica y suficiente que respalde eficazmente las decisiones judiciales. Con esto podemos decir que el test de motivación, ¿qué pretende? Pretende verificar los criterios primordiales: la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. La sola falta de uno de ellos incurre en la conclusión de la vulneración de la garantía de motivación, doctor. Como ya hemos dicho, la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. ¿Cuál es su criterio, doctora, de todo esto? Sí, en realidad la Corte Constitucional del 2019 se aleja de este principio de estos razonamientos o consideraciones de la Corte Constitucional del 2008 del test de motivación, porque lo considera que no se debe considerar como una lista de un checklist para considerar la vulneración de la motivación, y establece pautas y establece un criterio rector. El criterio rector es que se fundamenta la Corte Constitucional es que la motivación debe mediante la argumentación jurídica que llega a la motivación, que fundamenta la motivación, pues esta tiene que ser suficiente, tiene que contar con una estructura suficiente, mínima suficiente, ¿no? ¿En qué consideraciones? En la fundamentación normativa
que sea suficiente y la fundamentación fáctica suficiente. Como usted puede ver, ya establecemos entre la norma y el hecho fáctico, ¿no?, que debe ser probado. Esta fundamentación normativa, como lo establece el criterio rector, se trata justamente de enunciar y justificar de manera suficiente la norma y los principios en los cuales se fundamenta su decisión. De ahí también la fundamentación fáctica está en la plena justificación de los hechos que deben haber sido probados mediante un análisis razonado de las pruebas que lo lleven. Pero cuando decimos que esa inobservancia al criterio rector que está establecido por la Corte Constitucional, nos encontramos a una deficiencia motivacional. ¿Por qué? Lo establece que pueden presentarse tres tipos de insuficiencia, de deficiencia motivacional. ¿A qué nos referimos a la inexistencia? La inexistencia lo establecemos cuando carece totalmente de fundamentación normativa y la fundamentación fáctica. Establecemos también que no cumple en el caso de la insuficiencia, que establecemos de que no cumple los estándares de suficiencia. En la apariencia, cuando a primera vista parece que la fundamentación normativa es suficiencia o la fundamentación fáctica es suficiente, pero alguna de ellas en realidad es inexistente o inexistente o insuficiente porque tiene algún tipo de vicio motivacional. Pero es necesario conocer cuál es el tipo de vicio motivacional, y tenemos a la incoherencia. Enunciado incoherente se le determina cuando no sirven para fundamentar la decisión. Existe incoherencia entre la premisa y las conclusiones. Cuando existe esta incoherencia entre la premisa y las conclusiones, estamos lo podemos denominar una incoherencia lógica. Y cuando entramos en una inconsistencia entre la conclusión y la decisión, nos estamos enfrentando a una incoherencia decisional. La inatinencia, que es otro tipo de vicio, es cuando se esgrimen razones en la motivación, está en la argumentación jurídica, se esgrimen razones que no tienen nada que ver con el punto controvertido. Ahí estamos frente a una inatinencia, ¿no? Y otro tipo de vicio es la incongruencia, cuando no se ha contestado algún argumento relevante de las partes procesales o no se ha contestado alguna cuestión en el sistema jurídico. De ahí que todas estas formas, estos preceptos, estas consideraciones han llevado a considerar de que la Corte Constitucional actual utiliza este mecanismo, estas herramientas para establecer, ¿no?, para examinar justamente la presunta vulneración de la motivación, y es la que se encuentra vigente. De hecho, dentro de la determinación de los análisis de falta de motivación o de inconsistencia en la motivación o inexistencia de motivación, se establecen, desarrollan de manera crítica a cada uno de las partes que está constituida la motivación. Por eso es necesario y se determina actualmente el problema jurídico a resolver, no de la totalidad de la motivación, sino de la parte donde se presume que existe la vulneración de la motivación. Es la que actualmente se está rigiendo. Eso es lo que actualmente vivimos en este momento para analizar la vulneración de la motivación. Ok, doctor. O sea, esta es vigente desde el 2019 entonces. La del 2019 es la que estamos vigentes, es la que la Corte Constitucional está utilizando actualmente. Entonces podríamos decir que, en resumen, el test de motivación de la Corte Constitucional del Ecuador entre los años 2008
y 2019, que fue utilizado, era un mecanismo utilizado para garantizar la transparencia, la coherencia y la legalidad de las decisiones emitidas por este órgano judicial. ¿Estamos en lo correcto? Sí, en ese tiempo fue así, pero del alejamiento establecen ahora las pautas jurisprudenciales de la Corte Constitucional desde el 2019, vigente hasta este momento, que nos sirven, que nos dan las pautas para que orientar a los jueces, a los operadores, sobre la interpretación y aplicación de la Constitución y las leyes del país, ¿no?, que permiten garantizar la seguridad jurídica, la uniformidad de los criterios de la administración de justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas. Es la que estamos viviendo. Estamos bien. Ok, doctor. Listo.